Jueces en este día y nos preparamos para estudiar de la palabra de nuestro Señor, estudiando en Jueces 2 del 6 hasta el 23 y mirando la parte final de la introducción, porque de aquí en adelante, o al menos hoy y la semana que viene, miraremos la última parte de la introducción de Jueces y el punto central de lo que estudiamos en este libro es el juicio de Dios hacia la tierra de Israel. Y si nosotros sacamos algo de estos estudios en el libro de Jueces, y si hay una lección, si pudiéramos resumir lo que quiere decirnos el autor de Jueces, es que cuando uno se desvía de la gracia de Dios, uno va a pecar contra Dios. Y ese sería el tema principal de todo este libro, que el desvío de nuestras vidas de la gracia de Dios siempre nos llevará a vivir una vida en pecado, siempre nos llevará a vivir una vida que no le agrada al Señor. Y eso que miramos con Israel, que el Señor se levanta contra Israel y lo interesante de todo esto, al menos al estudiarlo, es que vamos a ver nosotros en los meses que vienen cómo es que Dios se levanta, cómo es que Dios manda o deja, más bien, como vamos a mirar en este día, cómo Dios deja que Israel sea atacado, cómo Dios no libra a Israel de los cananitas y cómo no empuja a la gente de donde ellos están. Y vamos a querer tener la idea de que los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, son los cananitas o los filisteos y pueblos así. Y vamos a querer pensar eso, y específicamente ya que se desarrolla el libro y vamos a leer mucho los filisteos y todo esto, y vamos a pensar los enemigos de Israel, los que se levantan contra Israel, son estos pueblos, son los pueblos paganos que se levantan con Israel. Y es muy importante que entendamos todos que el que se levanta contra Israel, la guerra que tiene Israel, la batalla que tiene Israel, no es contra los filisteos, no es contra los cananeos. El enemigo de Israel es Dios. Y es importante que entendamos esto, porque si no entendemos esto, entonces nosotros no vamos a entender el punto del libro de Jueces. Porque si pensamos que los jebuseos, que los cananeos, que los filisteos son los enemigos de Israel, entonces no vamos a entender la razón por qué ellos siguen cayendo en este tipo de problemas. Y eso nos lleva a lo que nosotros tenemos que entender en nuestras propias vidas. Cuando nosotros caminamos en pecado, nuestro enemigo, el que se opone a nosotros a vivir una vida en pecado, a vivir una vida como nosotros queremos, no es Satanás, no son los demonios, no es el mundo. El principal oponente del cristiano cuando se viene a vivir una vida que no le agrada a Dios, es Dios. Porque es contra Él quien nosotros vamos empujando. Cuando Pablo va rumbo a Damasco y lo tumba a la luz, el Señor no le dice: Pablo, ¿por qué peleas contra los cristianos? Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? Pablo, ¿por qué odias a los cristianos? Nuestro Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y cuando Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque cuando nosotros vivimos una vida que se opone a Dios, el oponente no es el enemigo, no es el pecado,
es Dios. Y vamos a mirar con este pueblo de Israel que se van a desviar del camino de Dios, y al desviarse del camino de Dios, el oponente se convierte en Dios. Y eso que estudiaremos, y es importante entender esto, y es importante entender que el punto es que la gracia de Dios es lo que les ayuda a regresar siempre. Cuando pensamos del Antiguo Testamento, y hay una idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios fuerte y duro y que trae juicio y juzga y está enojado, pero el Dios del Nuevo Testamento está lleno de gracia y amor y paciencia. Y es importante saber que eso es una herejía, primero, pero dos, en saber que en el libro de Jueces está lleno de la gracia de Dios hacia un pueblo que no merece esta gracia. Entramos al estudio y nos ponemos de pie a leer solo del 6 al 10, solo para agarrar contexto, y vamos a estudiar todo el capítulo, pero vamos a solo leer estos 4 versículos juntos delante del Señor. Dice: después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó contra otra generación después de ellos, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y tomamos nuestro lugar. Y empezamos con esta porción, que es poquito, nos trae confusión, porque no sabemos por qué se pone aquí, porque Josué ya había muerto, y él se pone aquí para poder darnos, para señalar que desde este punto en adelante van a surgir problemas. Y no tiene sentido en un estilo de literatura o de escribir ponerlo aquí, porque da la idea de que Josué apenas acaba de morir. Pero Josué ya había muerto antes de los jueces, y antes de que empezara todo lo que estudiamos en el capítulo 1. Pero se nos da la última parte de Josué para que entendamos que hay una separación de lo que va a suceder, que lo que sucede en los jueces no sucedió con Josué, que Josué y los siervos de Josué eran los últimos en llevar a Israel a los caminos del Señor. Nos dice el 6 que Josué despide, y todo esto lo podemos leer en Josué 24. Y en Josué 24 tenemos toda esta porción, que como Josué despide al pueblo de Israel para que ellos tomen de la tierra que ellos habían heredado. Nos dice que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Y ellos siguieron y se mantuvieron fiel hasta los días que los siervos de Josué y Josué habían muerto. Y nos señala este periodo en la historia de Israel, porque llegamos a Jueces y posiblemente miramos a los jueces como personas que ayudaron a Israel, pero de una manera los jueces también sirvieron para tropezar a Israel muchas veces.
que este periodo habla de un periodo muy feo, muy triste en la historia de ellos, porque era un periodo donde Israel empezó a vivir como ellos querían. El 8 dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Y está aquí como la última línea antes de que entre todo caos. Que después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Que entra el caos por falta de conocimiento de Dios. No falta de celo. Y cuando nosotros nos preguntamos por qué es que gente que crece en la iglesia no se queda en la iglesia, porque es que niños que crecen en la iglesia no tienen el mismo fuego o celo para quedarse en la iglesia, porque es que los niños de muchos padres cristianos no vienen a la iglesia. Y muchas veces el problema que nosotros encontramos con estas generaciones que han olvidado las cosas de Dios es que nunca se les enseñaron. Se les enseñó cómo ser religiosos, se les enseñó cómo llegar a la iglesia, se les enseñó cosas así, se les enseñó cómo ofrendar y cosas así. Pero no se les enseñó al Señor, no se les enseñó cómo leer la Biblia, no se les enseñó cómo buscar de Dios, no se les enseñó cómo tener compañerismo en la iglesia, se les enseñó cómo saludar. Se les enseñó cómo decir Dios te bendiga y dar un abrazo y todo eso, pero no se les enseñó cómo confesar los pecados delante de otros hermanos. No se les enseñó a pedir ayuda, a pedir consejería, a pedir que otros hermanos se reúnan y se junten con ellos a orar. Y lo que se les enseña a las generaciones de los padres que están en la iglesia, se les enseña un celo, y se les enseña un celo religioso, pero no se les enseña palabra, no se les enseña a Dios. Y lo que pasa es que crece una generación con celo, pueden tener pasión, tienen un corazón que es moralmente cristiano. Tienen un corazón que se sienten ser cristianos porque su punto de vista y la manera que ellos piensan del mundo es de una manera más reservada a la otra gente. Y dicen, pues yo afirmo lo que afirman los cristianos. Y tenemos que entender que cuando nosotros no enseñamos la palabra de Dios, no enseñamos las generaciones de Dios, ellos no lo van a conocer y ellos no van a seguir en los pasos. Y es por eso que es tan importante, y parte de eso es que nosotros también lo tenemos que imitar. Porque si yo solo tengo celo religioso, es lo único que yo voy a pasar. Si lo que me apasiona de mi fe es aplaudir y cantar y brincar y dar ofrenda, eso es lo que yo voy a dar. Si lo que me apasiona del Señor es que Él me va a bendecir, pues eso es lo que yo voy a dar a la generación que viene detrás de mí. Y esto pasa con padres, esto pasa con pastores que están tratando de levantar a otros líderes. Es lo que pasa cuando lo que nos importa a nosotros más que cualquier otra cosa es el celo, la pasión. Vamos a ser como si los israelitas que habla Pablo en Romanos, donde él dice, ellos tienen celo por Dios, pero no tienen entendimiento.
Y este grupo, esta gente tenía celo por Dios, pero no tenía entendimiento, y es la generación que se levanta después de ellos. Dice el 11, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Y tenemos aquí qué tan poquito dura lo que leímos la semana pasada, donde ellos están llorando y se han arrepentido y están clamando, y dura bien poquito esto, porque cuando solo nos sentimos mal de nuestro pecado, pero no estamos arrepentidos, no hay nada, no hay arrepentimiento, no hay crecimiento. Y ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y es lo que hicieron. Ellos sirvieron a otros dioses. En el lenguaje original dice la palabra que ellos se vendieron hacia estos dioses, que ellos se dieron a otros dioses, dando la imagen como una mujer que se da a un hombre. Y eso que ellos hacen, ellos se han dado, se han vendido de una manera a estos dioses falsos. Y nos dice primero que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los dioses, a los Baales, y nos dice cómo. Primero, adoraron al Señor el Dios, abandonaron al Señor el Dios de sus padres, y es lo primero, abandonaron las enseñanzas, abandonaron la adoración, abandonaron la exaltación, abandonaron lo que ellos habían sabido de Dios. Después dice, el Dios que habían abandonado al Dios que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Ellos abandonaron a Dios y adoraron, se postraron ante otros dioses. Si nosotros miramos estas imágenes, esto es lo que sucede aquí con Israel, y es el proceso de una persona, de un grupo, de un pueblo que abandona a Dios, olvidándose primero como lo que Dios había hecho. Cuando una persona se aleja de los caminos del Señor, cuando una persona se aleja y empieza a vivir de una manera diferente, no pasa de un día al otro, y no pasa de que hoy adoramos a Dios y mañana estamos delante de una estatua rindiéndonos a ellos. Lo que sucede, la manera que pasa, es que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó, se nos olvida de qué pecado Dios nos sacó. Es por eso que nosotros y todos aquí estamos en peligro de esto, en el sentido de que todos aquí hemos sido cristianos muchos años. Imagino que todos aquí han estado en la iglesia más de 10, ¿sí? Más de 10, más de 15 a lo mejor. Y hasta los más jóvenes aquí podemos decir, hemos estado en la iglesia como ya 20 años. Y lo que sucede cuando uno está en la iglesia tanto tiempo, uno se le olvida de dónde Dios lo sacó, se le olvida lo que Dios ha hecho por él, se le olvida que Dios todavía está obrando, y se nos olvida todo lo que Dios hace por nosotros. Y cuando se nos olvida las obras de Dios, entonces empezamos a buscar pues otra suerte, otros dioses. Y es ahí donde vamos el Señor hizo esto por mí, y ahora estamos diciendo, sí, pero ahora cada vez que yo hago esta cosa, algo bueno pasa. Cada vez que yo entro a este lugar, algo bueno pasa. Y empezamos a convertirnos nosotros en personas que se le olvida
lo que Dios ha hecho por ellos. Y es lo que empezó a pasar con este grupo. Se abandonaron al Señor, se les olvidó las cosas que Dios había hecho, y luego ellos empezaron a rendirse, a postrarse delante de estos dioses, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y estos dioses son dioses filisteos, dioses del aire, como se describe el lenguaje original, que Baal es un dios de las nubes, se describe. Y los llevan a adorarlos de diferentes maneras y ofrecer sacrificios a ellos. Dice el 14, la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Noten, el Señor se enoja contra ellos, la ira del Señor se enciende, y el Señor los entrega en manos de sus enemigos. Y en la última parte del 14 nos dice que Él los vende, Él da la autoridad a otra persona, a otra nación, a levantarse contra ellos, que ellos ya no podían enfrentarse contra sus enemigos, que el enemigo de ellos ahora se convierte en Dios. El 15 dice, por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera, porque la mano de Dios se había levantado contra ellos. Nosotros podemos pensar que en nuestro pecado nosotros vivimos de una manera que no le agrada a Dios, y podemos pensar, todo va a estar bien porque Dios me va a perdonar, o Dios es tan paciente que Él no hace nada. Pero tenemos que recordar que la gracia de Dios no es algo que nosotros podemos usar como un juguete. Nosotros no podemos usar la gracia de Dios como algo que nos va a estar siempre ahí, como algo que cuando yo quiera yo puedo agarrar la gracia de Dios. Porque lo que sucede es que nuestro pecado nos desvía tan lejos del Señor que no podemos encontrar la gracia de Dios. Nos desvía tanto de lo que es Dios, que cuando llega la palabra de Dios a nosotros, ya no suena como buenas nuevas, suena como juicio. Yo he conocido a personas que han crecido en la iglesia, que sus padres sirven en la iglesia, y cuando les hablas de Dios, cuando les dices lo que dice la palabra de Dios, algo que en un tiempo para ellos sonaba como una buena noticia, ahora suena como un juicio, ahora suena como un regaño, ahora suena como un rechazo, porque eso es lo que es. El evangelio para un incrédulo es un juicio para sus vidas. No es una invitación. La invitación no es para el incrédulo, la invitación es para el cristiano. Porque como nos dice el libro de 1 Corintios, por ejemplo, que cuando ellos hablaban en lenguas, nos dice Pablo que las lenguas sirvieron para juicio para Israel, que era juicio para ellos porque ellos no entendían lo que se le estaba diciendo a Dios. Que cuando una persona entra al templo del Señor y no entienden lo que está pasando, no entienden por qué cantamos, no entienden por qué alzamos las manos, no entienden por qué predicamos de esta manera, esto es juicio para ellos. No es invitación, es juicio. Y para todo cristiano que vive en pecado, la palabra de Dios es un rechazo primero y después se convierte en una invitación. Y esa diferencia entre la voz de Satanás y la voz de Dios. Porque la voz de Satanás cuando estamos en pecado es: vete, aléjate,
no vengas. ¿Cómo vas a llegar? Mira lo que hiciste. ¿Cómo vas a pedir ir a la vida que vives? Y esta es la voz de Satanás en nuestras vidas. Pero la voz de Dios es una voz que nos dice: eres pecador, has pecado, pero ven, apúrate, acércate a mí. Y es la palabra, es la voz de Dios a todos nosotros, la idea de esta gracia. Y la gracia de Dios sirve en todas nuestras vidas para acercarnos a Él, pero el pecado se tiene que confesar, el pecado se tiene que tratar. Y es por eso que el Señor se levanta contra Israel. Es por eso que Dios se pone como enemigo y nos dice que por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, y estaba para mal, para que ellos se pudieran arrepentir. Hay una doctrina en la doctrina Reforma que se habla de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es una doctrina que enseña que una persona que es elegida, una persona que es de Dios, un hijo de Dios, es hijo de Dios para siempre. Y es hijo de Dios porque el Señor lo va a preservar para siempre. Y parte de esa doctrina es la bella historia de las 99 ovejas. Esa historia es una bella historia. El Señor deja las 99, busca la una. Y tenemos que entender que parte de esa historia, porque esa historia nos las pintan muy bonito, pero si fuéramos nosotros pastores de un rebaño, la manera que esa historia termina, para ser violentos, para que entendamos lo que sucede, si nosotros tenemos 99 ovejas y se nos va una, y nosotros dejamos las 99 seguras y vamos detrás de la una y la encontramos, lo primero que vamos a hacer al encontrar esta oveja no es abrazarla, no es besarla, es quebrarle las 4 patas. Es lo primero que se va a hacer. Es quebrarle las piernas, y al quebrarle las piernas las vamos a curar y la vamos a cargar a esta oveja alrededor del cuello para que esta oveja entienda lo que ella ha hecho, lo que él ha hecho, no está bien. Y el resultado de quebrarle las piernas es que hace ahora una conexión más profunda entre el pastor y la oveja. Y nosotros tenemos que entender que el resultado, parte del proceso de ir detrás de la oveja que se ha ido, es la restauración, pero parte de la restauración es el dolor de enfrentarse con el error. Y los pastores hacen esta práctica de quebrarle las piernas a las ovejas rebeldes para que no se vayan. Y parte del dolor las ayuda a entender, a saber, no me voy a ir lejos del pastor. Y muchas veces se encuentra que estas ovejas se quedan más cerca del pastor. Y eso que miramos, por ejemplo, en gente que entiende su pecado, y gente que ha sido perdonado por su pecado y entiende la magnitud de su pecado, siempre vienen siendo la gente más fiel. Es por eso que Jesús dice de la mujer que le está lavando los pies con el pelo, dice: a la persona que se perdona mucho, ama mucho. Y nosotros podemos tomar eso y decir: pues yo no he hecho mucho, a mí yo no tengo que amar mucho. Pero el punto de esa historia es que todos nosotros se nos ha perdonado tanto que el amor tiene que hacer mucho. El 16 dice: entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos.
Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Que es una historia muy triste. Y ellos abandonan, ellos se les olvida, y una y otra vez resulta el mismo pecado, una y otra vez resulta en la misma cosa, y una y otra vez el Señor los rescataba, porque lo que tenemos aquí es la gracia de Dios alumbrándose, la gracia de Dios aquí postrándose, salvándolos una y otra vez. Y no sé ustedes, eso me recuerda mucho a mí, de mi vida. Es lunes, me porto bien. Es martes, caí. Ok. Es miércoles, me porto bien. Es jueves, caí. Y así soy. Y podemos nosotros pensar que somos superiores a esta gente. Podemos pensar nosotros que yo no soy como ellos, yo soy diferente. Yo no me postro ante imágenes, y es posible que no, y ojalá que no. Pero a lo mejor las imágenes que nosotros, las cosas que nosotros estamos adorando no tienen imagen, pero sí son otras cosas que Dios. A lo mejor nosotros no tenemos ídolos, no tenemos un Baal en la casa, pero a lo mejor tenemos otros dioses pequeños que estamos adorando, que estamos postrando. A lo mejor nosotros no estamos caminando y desviándonos en cosas paganas, en templos paganos, pero a lo mejor nuestras propias casas es un lugar pagano. A lo mejor nuestras propias casas son lugares donde se invoca a los Baales, con nuestra actitud, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de expresarnos, de nuestra manera de ni buscar a Dios en nuestras casas. Es posible que el único lugar donde buscamos de Dios es aquí. Y en nuestras casas ni buscamos de Dios. Que en nuestras casas la voz más poderosa, la verdad suprema en nuestras casas viene del teléfono. A lo mejor el YouTube es lo que nos dice cuál es la verdad suprema en nuestras casas, o las noticias, o lo que sea. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que nosotros no somos tan diferentes como este grupo. Y es por eso que lo que tenemos aquí es un cuento tan triste. Y obviamente, espero, ojalá, no somos así. Ojalá nosotros no estamos revolcándonos siempre con ídolos y estamos revolcándonos con otros dioses. Pero entendemos la idea, y eso que aquí está pasando es algo tan extremo, obviamente, que es toda la nación, pero es una y otra vez que Dios los está rescatando, y ellos siguen desviándose y alejándose de las cosas de Dios. Dice el 20, entonces se encendió la ira del Señor contra Israel, y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto, que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. Y me recuerda de lo que dice Josué. Y me recuerda lo que dice Éxodo y Deuteronomio, donde nos dice la palabra de Dios que hoy se te ha presentado dos caminos, la vida, la muerte. Y nos dice la palabra de Dios que les dice el Señor, escoge la vida. Y en Josué es ahí donde se nos da ese versículo tan poderoso, donde Josué dice,
No sé qué van a hacer ustedes, no sé si van a adorar a Dios o no, pero por mí, yo y mi casa serviremos al Señor. No sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi familia, yo y mi casa serviremos a Dios. Que todos tenemos que pararnos y tomar un puesto de fe. Que yo no puedo en mi vida pensar que yo voy a tener siempre apoyo. Hay una canción que canta nuestro hermano Adrián muy seguido, y esa canción que yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir a Cristo. Y una de las letras de esa canción es: si nadie va conmigo, yo sigo. Aunque nadie va conmigo, yo voy a seguir adelante. Y parte de seguir a Cristo es de saber, no siempre vamos a tener el apoyo de la familia. No siempre vamos a tener el apoyo ni de la familia que se dice que son cristianos. Porque ahí van a haber veces que nuestra propia familia nos va a decir: tú eres muy religioso, eres tú muy entrado. Y el apoyo no siempre va a venir de nuestra propia familia. Y es por eso que nosotros tenemos que poner nuestro puesto y saber, todos tenemos entre la vida y la muerte, y decidir cómo yo voy a caminar, cómo yo voy a seguir, a quién yo voy a seguir. Y es por eso que el Señor, la ira se enciende contra ellos. Dice el 21, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor, y andan en él como lo hicieron sus padres. Que las naciones, el Señor dice: yo no las voy a sacar, yo no las voy a quitar, se van a quedar ahí y van a ser una prueba para ellos. Van a ser una prueba para ellos, a ver si ellos me son fieles. Sería glorioso vivir en una nación cristiana. Sería bello poder prender la tele y saber todos los programas son cristianos. Sería bello abrir el Spotify y decir todas las canciones que van a salir aquí, cristianas de sana doctrina. Y sería bello poder ir al cine y saber todas las películas van a ser sanas para ver. Pero no vivimos en un país así. Y nos dice, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios, si queremos un lugar así, tuviéramos que irnos del planeta, nos dice Pablo. Y lo que aquí está pasando es muy similar a lo que nos pasa a nosotros, que la cultura en que vivimos, el mundo en que vivimos, sirve para nosotros como una prueba. ¿Qué tan fiel vamos a serle a Dios? Nosotros no tenemos el estrés de pensar o de vivir una vida bajo ataque. Nuestra fe no está siendo atacada en lo físico. Nosotros no tenemos temor de que alguien va a entrar aquí y nos va a querer matar por nuestra fe. No hay nadie aquí que tiene ese temor. Tenemos el temor de que alguien desconocido entre, pero no hay ese temor de que si yo entro a la tienda, alguien me va a decir: niega a Cristo o muérete. Y porque nosotros no tenemos ese pleito, no tenemos ese tipo de estrés, nosotros tenemos un estrés muy diferente. Y el estrés que nosotros tenemos es de vivir una cultura que se demuestra y da la apariencia de tener paz con nosotros, cuando la verdad es que son enemigos de nosotros. Vivimos en una cultura que aparenta tener paz con nosotros y nuestra creencia, pero cuando en verdad están todo lo opuesto de lo que nosotros creemos y somos. Y esto sirve en nuestras vidas para demostrarnos qué tan fiel vamos a serle al Señor. ¿Qué tan fiel vamos a ser nosotros a la palabra de Dios? ¿Qué tan fiel vamos a ser a caminar en los pasos del Señor? Y el 23 dice: así pues el Señor permitió que aquellas naciones
se quedaran ahí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Que nada de esto pasó. El Señor no los libra, el Señor no los saca, el Señor no les da victoria, y sirven como algo de prueba para ver qué tan fieles van a ser. Y nosotros en nuestras vidas tenemos pruebas siempre. ¿Qué tan fiel vamos a ser al Señor? ¿A quién le somos fiel? ¿A Dios o al mundo? ¿Le somos fiel al Dios o a nuestras pasiones? ¿Le somos fiel a Dios o miles de otras cosas? Y cuando nosotros caminamos en las cosas del Señor, nos damos cuenta muy rápido qué tan pecaminosos somos, uno. Y dos, nos damos cuenta que tantas cosas siempre nos están jalando a nosotros para que le adoremos de una manera o la otra. Porque como dijo Juan Calvino, que el corazón del cristiano es una fábrica de ídolos. Mi corazón y el corazón de ustedes siempre está creando nuevos dioses, nuevos ídolos por qué adorar. Y es por eso que nosotros tenemos que guardarnos, que cuidarnos y que protegernos en nuestra fe para caminar en las cosas del Señor, para caminar en lo que dice la palabra de Dios. Porque si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos cuidamos y no nos guardamos, nosotros seremos como la gente en Israel, que adora a Dios el martes y el miércoles está revolcándose con los ídolos. Hay que ser fieles a Dios, hay que ser fiel y recordar todo lo que Dios ha hecho, y hay que mantenernos firmes en lo que clamamos, que creemos. Hay que orar.